Adriana Mújica Murias, hoy es viernes, gusto en saludarte. Gracias, Teo. Buen día a ti, a todo el auditorio y al equipo de Irradia Noticias. Y bueno, pues sí, mira, tú ya estás hablando del instituto. Hoy no quiero hablar del instituto, pero sí quiero hablar de algo que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. Este 10 de agosto se cumplen 6 años de que se decretó y bueno, pues se supone que está establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como una acción extraordinaria. Extraordinaria quiere decir más allá de lo ordinario. Y ese es, creo yo, el problema que se está teniendo tanto en Morelos como en otros estados donde está decretada, en los municipios en los que está decretada, porque de repente pues la decretan y entonces dicen, ay, hay que hacer algo contra la violencia hacia las mujeres. Y pues ese algo es lo que deberían de estar haciendo todos los días, no nada más algo extraordinario. La propia ley de acceso, tanto la general como las estatales, marcan una serie de obligaciones, mandatan una serie de obligaciones a diferentes dependencias de la administración pública estatal. Y yo digo, la verdad es que si toda la población deberíamos leer esa ley, conocer esa ley, por una parte para saber cuáles son los tipos de violencia y los ámbitos en los que esas violencias se dan, pero también por otra para saber qué le toca a cada dependencia. A mí se me atora mucho que al área de educación le tocan varias cosas que yo no veo ni por asomo que esté realizando. Y ahí es donde está parte de la prevención. A seguridad pública le tocan cuestiones de la prevención y tampoco se está realizando prevención. Cada vez que hablamos de un feminicidio, se voltea la mirada hacia la fiscalía. Y sí, por supuesto, cuando ya sucedió el feminicidio, pues ya le toca a la fiscalía ser la que lo investigue y la que pues realice las acciones necesarias ante ello. Pero ¿y antes? ¿Por qué? ¿Por qué no volteamos la mirada a los que debieron evitar que se cometiera un feminicidio? Y ahí, pues sí, de modo, metámonos con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Una de las cuestiones fundamentales que le toca al instituto, según lo marca dicha ley, es realizar una base de datos de todas las violencias que vivimos las mujeres en el Estado. Una base de datos que debería de estar alimentada por la información que le dieran otras dependencias también. Y el instituto lo que debería hacer es analizar esa base de datos, hacer un análisis de contexto, ver dónde está sucediendo, qué está sucediendo, cómo está sucediendo, de parte de quién está sucediendo. Y entonces así se tendría que decirles a todas las diversas dependencias, según su ámbito de competencia, qué tipo de acciones tendrían que desarrollar, dónde y cómo. Y eso es una cuestión fundamental que no se ha hecho como se debe hacer. Hace pocos meses presumió la actual presidenta del instituto que la base de datos que tienen realizada ganó un premio de transparencia o no sé qué historias. Pues yo no sé dónde está la transparencia, porque para empezar no es una base de datos a la que pueda acceder salvo contadas personas o dependencias, pues no es una base de datos que tenga transparencia, aunque podrían ocultarse algunos de los datos, pero sí dar más información. Por ejemplo, a sociedad civil, que somos quienes hacemos muchas acciones para evitar, para prevenir, para acompañar a las mujeres en situaciones de violencia. En fin, las cosas no están fáciles, pero también un último factor que habría que tener siempre en consideración cuando hablamos del tema es el nivel de impunidad. Y ahí es donde el sistema de justicia pues está muy mal, está muy, muy mal. Se calcula que de un 100% de feminicidios, solamente el 5%, y eso ya yéndonos muy largo, llega a tener a la persona responsable detenida y con una sentencia firme.
¿Qué está pasando entonces? Pues hay ese nivel de impunidad que es muy grave y ese mensaje para algunas personas enfermas que dicen, pues si a otros no los han agarrado, pues a mí tampoco me van a agarrar. Y ahí es donde yo quiero hacer siempre este llamado que hago a la sociedad civil, a todas y todos quienes escuchamos la radio, quienes escuchamos noticias, quienes estamos en esta sociedad queriendo que haya cosas diferentes y que las cosas mejoren. Toda persona que comete un feminicidio puede estar impune, libre, escondiéndose de la justicia gracias al apoyo de otras personas. Ahí es donde esas otras personas tienen que levantar la voz, agarrar el teléfono y hacer la denuncia anónima o directa diciendo, este feminicida está en mi casa, está en la casa de fulano, está en la casa de sutano perengano. Ahí es donde como sociedad también estamos fallando. Estamos fallando cuando vemos a una mujer violentada en la calle y no levantamos la voz, pero estamos fallando cuando conocemos a una persona que cometió feminicidio y la ayudamos a seguirse ocultando. Vayamos cambiando las cosas. Este 10 de agosto no es un día de foto y tampoco debería ser un día de cifras. No se trata de decir, ¡ay, son 50! No, son 25. La Fiscalía dice, por cierto, que van como 25. Sociedad civil tenemos registrados más de 50. Pero no son cifras, son mujeres que tenían vidas, sueños, familia y mucho por qué vivir. Muchas gracias.